y señoras, el cáncer no es una enfermedad. Y con este corto vídeo intentaré demostrarlo. Empecemos. El cáncer es una consecuencia de varios factores biológicos y fisiológicos que producen millones de defunciones y tremendos sufrimientos en nuestro mundo. Su historia es muy antigua y se remonta desde el principio de los tiempos, aunque, según parece, el primer caso registrado se remonta al Antiguo Egipto, en el 1600 a.C. Hoy en día se sabe que es mucho más antiguo, muchísimo, sería la palabra correcta, ya que hoy en día se sabe que hasta algunos dinosaurios podrían haber perecido de esta especie de patología. El motivo de este vídeo es informar a la humanidad de que el cáncer en realidad no es una enfermedad o una patología en sí, sino una consecuencia de factores que ocasionan una corrupción interna que deteriora muy gravemente la salud de los seres vivos, creando un gran dolor en las personas que lo padecen, sus seres queridos, y que es la causa de millones de decesos cada año en el mundo. En este vídeo intentaremos revertir esa situación. Para conseguir eso, empezaremos con descubrir qué es el cáncer, analizando los 3 factores que lo producen. Estos factores, por orden de importancia, son estos. 1. ¿Qué es el cáncer? 2. ¿Qué lo produce? 3. ¿Cómo evitarlo? Lo primero, os explicaré qué es el cáncer según la ciencia actual, y después explicaré qué es el cáncer según mis investigaciones, y esto lo haré así, con los 3 apartados arriba mencionados. Antes de esto, tengo que decir que yo no soy médico, pero también tengo que decir que gracias a mis investigaciones durante años, conozco más el cuerpo humano que muchos médicos, me crean o no. Este análisis lo haré desde la sabiduría, el conocimiento y la filosofía, aunque muchos dirán que es solo una teoría mía. Empezaremos por el principio, a saber: 1. ¿Qué es el cáncer según la ciencia moderna? ¿Y qué es el cáncer según mis investigaciones? El cáncer, señores y señoras, no es una enfermedad, sino más bien una avería biológica que causa una especie de patología grave, que produce una gran pérdida de salud, un gran deterioro físico y muchas veces una gran discapacidad o en muchos casos la pérdida de la vida, después incluso de muchos tratamientos y de terribles sufrimientos. Así de claro. Después de esta explicación, diré claramente lo que mis investigaciones dicen sobre qué es el cáncer. Ahí va. Señores y señoras, el cáncer no es una enfermedad, sino una afección causada por un envenenamiento celular. Así de claro, señores. Ahora les explicaré con todo detalle por qué digo esto, por qué lo afirmo y qué investigaciones hice para poder declarar esta verdad. Hace más de un siglo que se hizo un experimento científico,
en el cual se introdujeron células vivas en dos contenedores que estaban llenos de un líquido especial, del cual estas células se alimentaban. En uno de estos contenedores no se les cambiaba el líquido, en el otro, cada poco tiempo se cambiaba este líquido, a través de un sistema de filtrado especial, que evitaba que las células escaparan con él, para así cambiar el líquido que se ensuciaba por causa de los desechos metabólicos que estas células creaban al alimentarse de ese líquido en donde vivían. El experimento arrojó unos resultados increíbles. Estos son: Contenedor 1. Las células del contenedor 1 empezaron a vivir menos tiempo, a envejecer antes, a envenenarse al consumir sus propios desechos y a multiplicarse de manera compulsiva, como si notaran que morirían pronto. Empezaron a descontrolarse y a comportarse de manera no natural. El contenedor número 2, el cual sí se le cambiaba el líquido por uno nuevo y limpio, vivían más tiempo, envejecían más lentamente, aumentaban su tamaño y fuerza, se comportaban de manera equilibrada y se reproducían de manera estable y equilibrada, sin prisas y sin estrés. Las células del contenedor 1, que vivían consumiendo sus propios desechos, estaban envenenadas, enfermas, estresadas y habían perdido su equilibrio por causa de la pérdida o la corrupción de su información genética, que les aporta su ADN. En sí es exactamente como se comportan las células cancerígenas. Da que pensar, ¿verdad? Pues piénsenlo, porque por ahí van los tiros. Para terminar este vídeo, les daré unos tips o datos científicamente demostrables sobre algunos estudios modernos sobre el tema. Aquí va. 1. Solo el 1% de los deportistas profesionales de deportes aeróbicos padecen o padecerán cáncer. 2. Los vegetarianos tienen entre un 35 y un 50% menos posibilidades de padecer un cáncer. 3. Las personas que se alimentan mal o de manera insaludable tienen entre un 40 o un 60% más de posibilidades de desarrollar un cáncer. 4. Las personas sedentarias tienen entre un 30 y un 45% más posibilidades de contraer esta afección. 5. Las personas que beben, fuman, toman o beben alimentos o bebidas muy ácidas tienen entre un 35 y un 55% más posibilidades de padecer esta patología. Lo mismo vale para personas que se drogan, toman medicamentos químicos de manera continua o para personas expuestas a tóxicos, ya sea por sus trabajos, su entorno o sus costumbres. Así de claro. Bueno, esta es solo la primera parte de este trabajo de investigación. Haré 3 partes de este asunto. La primera es esta. Será de esta manera y en 3 fases. Fase 1, que es el cáncer según la ciencia,
y según yo y mis investigaciones. Fase 2. ¿Qué produce el cáncer según la medicina y según lo que yo sé? Fase 3. ¿Cómo evitar padecerlo según la ciencia actual y según mis conocimientos? Espero les interese el tema y lo compartan. Hasta otra, señores y señoras.